Hola a todos, muy buenos días o tardes, dependiendo de dónde se encuentren hoy. Soy Ray Ruga, CEO de FinTech Americas, y es un honor ser su anfitrión en esta primera edición de FATV Secrets to Success. En FinTech Americas creemos que el conocimiento compartido es esencial para que la industria crezca, se transforme, se adapte y evolucione. Por eso lanzamos este nuevo programa para brindarles herramientas y experiencias reales que pueden marcar la diferencia en sus carreras y sus instituciones. En un mundo donde la tecnología avanza a la velocidad de la luz y los riesgos digitales son cada vez más sofisticados, es esencial aprender de quienes ya están liderando el cambio. Y eso es exactamente lo que haremos hoy en Secrets to Success. Explorar las historias reales de innovación y éxito contadas por sus protagonistas. Hoy le traemos un caso excepcional, cómo Bancolombia, uno de los bancos más importantes de nuestra región, modernizó su estrategia de prevención del fraude digital, apoyándose en las soluciones de Uvity para lograrlo. Para guiarnos en este viaje, tenemos el privilegio de contar con dos invitados de primer nivel. Mauricio Cano, director de gestión del fraude, Bancolombia, y Edgar Osuna, Chief Data and Analytics Officer, y Uvity. Se los quiero presentar brevemente para que los conozcas antes de recibirlos en el escenario. Mauricio es ingeniero de sistemas y tiene más de 15 años de experiencia en la industria de servicios financieros. Posee una maestría en innovación, estrategia y emprendimiento de Grenoble École de Management, Francia, y economía de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Durante gran parte de su trayectoria profesional, ha liderado la gestión del fraude en las unidades de negocio de Bancolombia, buscando el balance entre la experiencia del cliente y la optimización del riesgo. Bancolombia es una institución financiera de servicio completo con más de 146 años de experiencia que brinda productos y servicios financieros en Colombia, Panamá, Guatemala y El Salvador. Desde hace 25 años están en la Bolsa de Valores de Nueva York, el New York Stock Exchange, siendo la primera entidad financiera colombiana listada en ese mercado. Y Edgar es ingeniero de computación con más de 25 años de experiencia en la industria de servicios financieros en Latinoamérica, los Estados Unidos y en Europa. Posee un doctorado en investigación de operaciones del Instituto Tecnológico de Massachusetts, o mejor dicho, MIT, y fue ganador del premio Lunge Hingitz por sus publicaciones científicas en la área de inteligencia artificial. En su trayectoria profesional, ha liderado áreas de analítica aplicada y gestión de riesgos en organizaciones financieras y tecnológicas. Y Uvity es una empresa con más de 24 años de experiencia que se dedica a transformar el sector financiero mediante soluciones digitales innovadoras que incluyen canales digitales, ciberseguridad y analítica. Hace parte de Constellation Software Incorporated, un ecosistema de compañías líderes en la industria del software a nivel mundial. Con más de 20 millones de usuarios registrados y 18,000 millones de transacciones anuales, Uvity tiene una fuerte presencia en América Latina. Bueno, bienvenido Edgar, Mauricio, es un gusto tenerlos aquí con nosotros hoy. Muchas gracias a FinTech América por este espacio. Creemos que va a ser de muchísima utilidad, o esperamos que va a ser de mucha utilidad para las personas que nos acompañan desde toda la región. El tema de fraude es siempre un tema que apasiona, es un tema que genera muchísima conversación, nos afecta, nos rodea a todos. Mauricio, para mí obviamente es un gusto recibirte acá con nosotros en esta conversación. Para abrir un poco la conversación e ir rompiendo el hielo, irnos acostumbrando a la conversa, a la tertulia. Cuéntanos un poco de ti, un poco de la experiencia previa y cómo llegaste a ocupar esta posición relacionada al tema de fraude dentro de un grupo como Bancolombia. Bueno, un gusto para todos. Aprovecho también para dar las gracias y a todas las personas que están conectadas. Bueno, un poco de Mauricio. Mauricio tiene de todo un poquito y ahorita vamos a hablar un poquito más allá del tema. Mauricio es
hijo, hermano, esposo, papá de Emilio y Eloísa, apasionado por tratar de cambiar el mundo. Eso es complejo, pero hay que luchar todos los días. Me gustan los retos y buscar nuevas locuras constantemente. La última en la que me estoy embarcando es hacer mi primera maratón. Espero que el próximo año pueda lograrla. Y he trabajado en Bancolombia como dijo Ray, 15 años, más de 15 años. He pasado por diferentes áreas y diferentes roles, empezando, yo soy ingeniero de sistemas, pasé por tecnología, después me moví hacia la oficina de proyectos, ahí hice gran parte de mi carrera en la oficina de proyectos del Grupo Bancolombia. Luego me fui a estudiar y regresé al mundo de la innovación. Estuve trabajando en una intraemprendimiento que denominamos Plink. Es como una solución analítica para entregarle información adicional a los comercios. Después me fui para el mundo de la gestión documental, tratando de volver el banco un paperless bank y todos esos procesos que son tan intensivos en los documentos. Pasé después a la estrategia de Banking as a Service que está tan de moda ahora y por último me metí en el mundo del fraude, donde llevo ya 2 años y medio, 2 años largos en este apasionante mundo que uno cree que es doloroso por el día a día, pero que uno cada día aprende mucho y sobre todo el impacto que tenemos directamente con nuestros clientes. Todo lo que nosotros hacemos en el mundo de fraude toca de alguna u otra forma a nuestros clientes y eso es lo que nos mueve, digamos, en este mundo. Absolutamente. A nosotros nos une además, y para mí es siempre un placer entrevistar a alguien de Bancolombia o a un líder de Bancolombia. Es casi como entrevistar a un pariente cercano. No sé, para los miembros de la audiencia, Ayubity hoy en día como nombre viene de todo uno, su génesis es a partir no solamente de Bancolombia, hace ya casi 25 años, sino muy particularmente el otro factor importante en esa génesis fue Banco Mercantil, donde yo hice básicamente mi carrera de 20 años de experiencia en banca, en analítica y gestión de riesgo. Entonces, esto es una tertulia entre familias y hoy nosotros hemos atendido a Bancolombia desde el origen, desde cuando se originó la compañía y presente con ustedes en todo este tema de no solo de gestión de fraude, sino también de los canales digitales, ¿no? Ahora, en este tema, digamos, el fraude ha evolucionado y siempre ha estado ahí, ¿no? Y los asaltos, los temas de seguridad, es decir, donde hay dinero, pues siempre están estos agentes negativos. Eh, y hemos visto una evolución interesante en estos últimos 5 años, quizás. Cuéntanos cómo ha visto Bancolombia esa evolución del fraude y cómo ha visto, digamos, su adaptación, particularmente en este tema de los canales digitales, y después vamos a hablar un poco de la materialidad y la importancia de los mismos, pero ¿cómo ha visto la entidad y cómo ha visto el propio Mauricio esa evolución del tema de fraude en 5 años? Bueno, digamos que ha sido una evolución constante. Sabemos que todos los días tenemos nuevos vectores de ataque, nuevas tecnologías. Pero los canales digitales, pues claramente ya han tenido desde antes inclusive de la pandemia, una relevancia súper importante para nosotros en Bancolombia. Pero con la pandemia, digamos que se incrementó esa transición, la velocidad, se aceleró mucho más la velocidad de esa transición de ese mundo físico al mundo digital. Y eso pues hace que la evolución de las transacciones generen, como lo decías ahorita, esos nuevos riesgos. Pero al mismo tiempo no solamente vemos ese incremento en las transacciones digitales y cómo se vuelven muchísimo más relevantes esos canales digitales, sino también vemos ese switch de las exigencias que tienen nuestros clientes cuando como nos movemos del mundo físico al mundo digital. Hoy nuestros clientes esperan de nosotros mucho más. Sabemos que todos los días, como les decía al principio, tenemos ataques nuevos y nosotros deberíamos estar apoyándolos, acompañándolos y luchando en conjunto para que esto no suceda. Pero ha sido una evolución importante con esa transición pues que hemos ido llevando de ese mundo físico al mundo digital y estos nuevos vectores pues que estamos teniendo. Pues bueno, esa ha sido pues como esa evolución de esos últimos 5 años alrededor del mundo del fraude. Sí, yo creo que en el caso particular de Bancolombia y de Colombia como tal,
hay algunos elementos que son bien particulares. Uno, como bien tú mencionabas, antes de la pandemia, antes del COVID, ya nosotros desde este ángulo veíamos a un Bancolombia donde el tema de canales digitales era un tema estratégico. No era un canal más, no era un tema de derivación de transacciones, era un tema estratégico. Y por otro lado, este tema de pagos en tiempo real, en algunos países de la región ha llegado un poco más tarde, en otros, pero en el caso de Colombia tiene mucho tiempo ocurriendo. Entonces, el poder gestionar el fraude en tiempo real, el poder hacer o impactar sin deteriorar esa experiencia de los clientes, que al final termina siendo algo fundamental para que efectivamente el canal digital sea un elemento de la estrategia, porque si no, entonces, bueno, ahí está el canal, pero si la gente no lo adopta, eso no funciona, ¿no? Cuéntanos cómo ves esa experiencia donde fraude acompaña, digamos, acompaña al negocio, acompaña la experiencia de cliente desde la visión de Bancolombia. Muy buena pregunta, Edgar. Mira, voy a ir un poquito como a la historia y tratar de recapitular como esa relación del mundo del fraude con el negocio. Pero voy a empezar por el final. Y es que para nosotros el equipo de gestión del fraude es el negocio, hace parte del negocio. Ya no es, ahí muy para la historia, el equipo que conocíamos de seguridad bancaria que estaba por allá mirando qué estaba pasando, sino que nosotros hacemos parte del negocio. Y en esa transición hemos tenido varias etapas. Digamos que una que podemos resaltar es un equipo de gestión del fraude muy orientado a la contención, a la prevención del fraude, donde buscábamos pues, que cada vez ese fraude fuera menor. Y eso pues tenía un impacto en esas decisiones de cara a nuestros clientes. Quizás no iba en la misma línea, por así decirlo, con el negocio. Pero hemos ido evolucionando y una de las razones por las cuales nos llamamos gestión del fraude es porque tenemos un balance entre la experiencia del cliente, entre el negocio y las pérdidas por riesgo operacional. Pero ahora hemos estado evolucionando y lo que denominamos nosotros, incluso traje unos slides para mostrarles como cuál es nuestra visión del mundo de fraude y cómo es la gestión del fraude en Bancolombia. Es un nivel, digamos, de evolución, como lo decía, de pasar desde la visión propia, desde la contención, hasta la visión, pasando, perdón, por la visión de el mundo del negocio y el balance con el riesgo operacional. Y ahora estamos incluyendo como nuevas fuerzas que hacen, digamos, digamos, intervienen en nuestro día a día. Entonces, si podemos poner el slide, la presentación, porfa. Entonces, nosotros, como les decía, denominamos esta nueva evolución de la gestión del fraude, la esfera de la gestión del fraude, donde tiene una mirada interna y una mirada externa. Y esa mirada externa la denominamos nosotros esa esfera completa, ese 360, no solamente en la mirada end-to-end, siempre con el cliente en el centro, sino una front-to-back ya cuando hablamos desde la tecnología. Entonces, por eso vemos una fuerza externa que es esa tecnología, la estrategia propia de la gestión del fraude, los procesos que tenemos que, digamos, definir y la operación misma de gestión del fraude. Entonces, nosotros, desde el equipo pues, de gestión del fraude y sobre todo desde la organización, vemos una visión completa, no tenemos equipos separados en cada uno de esos temas, sino que tratamos de actuar como un solo equipo en esa mirada de espera. Si nos movemos al siguiente slide, tendríamos otras nuevas fuerzas que denominamos nosotros que son importantes y como les contaba aquí, si uno ve en el lado izquierdo está el negocio, donde tenemos que apoyar, ser parte de él y estar constantemente con ellos y ahorita vamos a hablar un poco más del tema. Las pérdidas por fraude, que son, digamos, lo que normalmente el equipo de fraude tiene que gestionar. Nosotros incluimos dos nuevos a esa definición o a esa balanza, que es la experiencia del cliente. Es clave en todo lo que nosotros, como gestión del fraude, como les contaba ahorita, que tocamos en todos los momentos de nuestros clientes, cómo es esa experiencia del cliente. Pues un bloqueo per se es una condición específica porque hay un riesgo, pero muchas veces es como el cliente hace un proceso de desbloqueo muy sin fricciones. Entonces creo que eso es
un rol importante y esa experiencia del cliente se vuelve clave en nuestra gestión del fraude. Y por último, y no menos importante, la educación y cultura. Somos unos fieles creyentes desde Bancolombia que ante esta evolución del fraude, cómo nosotros le explicamos, cómo nosotros ayudamos a que nuestros clientes sepan identificar esas situaciones de riesgo que viven ellos en su día a día en la interacción con los medios de pago, con los canales digitales, todo lo que vemos alrededor, pues digamos de esos nuevos ataques, es clave. Y tenemos al interior de la organización como ese para, piensa y actúa, y es como el cliente entiende esa situación, toma una decisión, porque los defraudadores al final del día lo que buscan es enfocarte para que no puedas pensar y actuar de una forma diferente. Entonces estos 4 mundos hacen parte de esa esfera y los tomamos como insumo para esas definiciones estratégicas, qué tecnologías estamos implementando, cómo definimos los procesos y cómo operamos los procesos. Y en esas dimensiones, evidentemente, pues tienes que apoyarte en muchos elementos, ¿no? Y creo que hay también unos elementos de mercado. Si uno se pone a ver, hay distintas maneras en que los bancos operan en las distintas geografías en América. En el momento en que los clientes se acostumbran a pagos a tiempo real, en el momento en que los clientes se acostumbran a unas aplicaciones con un nivel de funcionamiento, los clientes nunca quieren volver atrás, los clientes siempre quieren más y nos queda a nosotros, digo de nosotros porque me englobo como banco, como proveedor de banco, nos queda a nosotros satisfacer esas necesidades y ahí tocas unas 2 dimensiones que son claves, el tema de experiencia del cliente termina siendo un tema importante. Como proveedor de tecnología tienes que lograr que los niveles de servicio sean altísimos, que los tiempos de respuesta o de latencia sean sumamente bajos, que las estabilidades estén ahí. Y por otro lado, que estas pérdidas estén mitigadas sin que eso signifique que estemos deteniendo al negocio. En una conversación que tuve con un miembro de junta de un banco grande en la América Latina, estábamos hablando, le hice la pregunta si tenía dolor de fraude, me dijo, no, tengo dolor de negocio, tengo la sensación de que se nos fue la mano y estamos atacando tanto el fraude que estamos matando a los clientes o golpeándolos de una manera innecesaria. Entonces, ese proceso de ese toma y dame con el negocio, y ustedes que lo tienen resuelto, digamos, estando embebidos con el negocio, creo que eso es sumamente importante para que al final el cliente logre hacer sus transacciones, porque lo que no quiere hacer un cliente en buena lid es que le impidan hacerlo. Pero por otro lado tienes unos elementos de esto, de fraude, de agentes de fraude que van con unos niveles tecnológicos que también van end-to-end, parece mentira, tocan todos los puntos de ingeniería social, elementos tecnológicos, atacan a nuestros clientes y intentan siempre vulnerar nuestros procesos, ¿no? Colocamos siempre controles y los estafadores vuelven y hacen sus ajustes, ¿no? Ahora, un banco y un grupo de la magnitud de Bancolombia, yo siempre lo he visto que es complicado tenerlo o pretender que se atienda como con una camisa talla única, con softwares o paquetes o herramientas o procesos que vienen a lo mejor de otras geografías o que simplemente uno instala una herramienta y ya, ¿no? ¿Cómo, y cuando uno toca inclusive lo que la gente de Gartner nos comenta, que son los elementos que están buscando siempre los bancos, están buscando particularmente facilidad al punto de la integración, porque son proyectos a veces complejos, quieren este tema como de, no sé si llamarlo customización, pero adecuación de esa camisa para que sea funcional para las necesidades que tiene el banco. Además, América Latina es particular, es diferente, cada región tiene sus temas y a veces las herramientas no se adaptan. Cuéntanos cómo ves eso tú desde el punto de vista entre funcionalidades que buscan, entre temas de adaptación o customización, no siempre externas, sino a veces hasta lo interno, las unidades de tecnología dentro del banco. ¿Cómo ves ese proceso de customización y de funcionalidades operando en este ámbito del fraude? Edgar, tocaste varios puntos que son claves para nosotros digamos, en una selección de una herramienta, una solución antifraude, que sabemos que pues, la bala de plata no existe y digamos que esa visión es cómo vamos llenando o complementando lo que ya tenemos para ir evolucionando y lograr, digamos, unos mejores resultados.
La velocidad es clave. Yo creo que la velocidad de cambio de las soluciones es súper importante para nosotros. Sabemos que los defraudadores, como lo hablamos ahorita, se mueven muy rápido, están aprendiendo constantemente, no tienen restricciones, y eso hace que tengamos que movernos mucho más rápido si encontramos alguna situación o inclusive adelantarnos a esas situaciones. Ujú. Eso hace que la facilidad de integración sea un factor crítico. Normalmente uno tiene un modelo pues, de versionamiento, por así decirlo, pero como yo no tengo que moverme de versión a versión para tener nuevas funcionalidades y migrar sobre todo al mundo de la visión plataforma, yo creo que tenemos que seguir trabajando en la industria, el mundo del antifraude, como vimos en un mundo de plataforma, para que sea mucho más sencillo digamos, esa gestión del fraude desde la parte de la tecnología. Otro tema es que nosotros lo llamamos, que a veces con los vendors no es tan sencillo y es como cómo abrimos esa caja, cómo los equipos analíticos de nosotros les gusta jugar con lo que tenemos afuera, con esos modelos que muchas veces son de industria, que viajan de país a país, pero hay que acoplarlos digamos, para que podamos tener una mejor detección y juntarlos inclusive con modelos propios. Entonces, cómo esos equipos analíticos pueden jugar mucho más con esas herramientas, que no sea una simple, pues, como caja negra. Y una cosa que estamos viendo nosotros que trasciende per se, ya cuando nos metemos en el vertical del monitoreo, es que el monitoreo solo per se no es todo. Cuando hablamos del monitoreo debe estar complementado con la gestión del monitoreo, básicamente las herramientas pues, propios motores de riesgo. Y es, si bien genera una alerta, pero cómo gestiono esa alerta con el cliente, esa parte integral también quisiéramos, y para nosotros es clave verla en esas nuevas soluciones que van saliendo. Perfecto, perfecto. Y mencionamos siempre que los defraudadores van innovando, ¿no? Y van cambiando. Y para nosotros ha sido siempre muy interesante el poder atender con las soluciones antifraude en Colombia porque hemos ido construyendo e innovando y probando, digamos, junto con ustedes cosas, ¿no? Pero evidentemente son tecnologías que tienden a ser disruptivas y creo que hemos ensayado con ustedes algunas y creo que han tenido tremendos resultados desde el punto de vista de innovación y al final el resultado final, ¿no? ¿Cómo ves ese proceso de conjugar habilidades en conjunto con los vendors para poder innovar y si nos comentas un poco sobre el tema, ¿no? Sí, eh, una de las cosas pues que resaltamos es esa, durante ese proceso que hemos vivido como de co-creación de las situaciones que vamos viviendo y que en conjunto vamos entendiendo que necesitamos actuar, cómo evolucionamos. Y eso pues es algo clave durante ese tiempo pues en ese mundo de antifraude. Y también resaltar pues como ese acompañamiento. Yo creo que eso hace parte integral, no solamente es vender, porque eso, digamos, hace parte del proceso, pero la postventa para el mundo del fraude es clave, el acompañamiento en el día a día, estar, digamos, remangados, como decimos en Colombia, y estar con nosotros, con nuestros equipos de analítica, con nuestros equipos de la operación, entendiendo esa realidad para ir evolucionando esas herramientas. Yo creo que ahí con lo que hemos vivido, ha sido pues clave como esa situación y resaltar dos momentos que hemos vivido y es uno, pues, un primer cambio que tuvimos de motor, donde mejoramos inclusive mucho esa disponibilidad que teníamos de nuestra herramienta y el segundo es con, digamos, ese perfilador o esa generación de reglas automáticas que nos ayudó a mejorar esa gestión de las reglas per se que tiene el equipo de analítica, que nosotros vemos pues canales digitales, vemos medios de pago, pero sobre todo cuando uno se para inclusive en el vertical de canales digitales, tenemos un set digamos, de reglas que gestionar y al mismo tiempo cómo se proponen nuevas reglas para mejorar esos niveles de acuerdo a los indicadores que tengamos y que vamos teniendo en ese día a día.
Sí, yo creo que, fíjate que hace rato estabas mencionando la experiencia del cliente y hay un cliente que para nosotros es muy importante y que a veces queda soslayado, ¿no? Que es el operador de antifraude, ¿no? Y la persona que está dentro de las unidades de antifraude. Nos hemos dedicado a veces mucho los vendors a hablar de los features y los modelos y machine learning para acá y para allá y hace justamente varios años, y particularmente los últimos dos, nos hemos estado como enfocando en cómo le mejoramos la vida y cómo mejoramos la productividad de esa persona que tiene que estar gestionando el fraude todos los días, ¿no? Mencionaste los temas de lo que nosotros llamamos SARA, que trata de ayudar y apoyar en ese proceso tan complicado de ir adecuando las reglas y el uso y la entremezcla de las reglas con el score dentro de los motores antifraude, y los otros son estos procesos de marcación automática o pseudoautomática o asistida. Y siempre un poco el enfoque ha sido ese, cómo más allá de los modelos o más allá del tema, cómo impactamos esa interacción del operador antifraude que termina no creciendo necesariamente el headcount de esas unidades proporcional con los crecimientos transaccionales que vienen llevando los bancos en general, ¿no? Las plataformas digitales están creciendo de una manera tan fuerte en transacciones, el fraude sigue presionando, pero no necesariamente las unidades operativas pueden mantenerse al mismo paso. Entonces, el aumento de la productividad de ese cliente pues termina siendo trascendental, ¿no? Ahora, al final, todos somos animales de resultados, ¿no? Es decir, los proveedores, los banqueros, la gente que maneja el fraude. Si nos pudieras dar alguna idea un poco cómo son los procesos de medición del fraude. Hay algunas preguntas de la audiencia que van alrededor del tema. Evidentemente el tema de medición es fundamental para saber cómo vamos, ¿no? Si nos puedes comentar un poco, Mauricio. Sí, nosotros, como les contaba, de acuerdo a esa visión de espera del fraude, definimos indicadores para cada uno de esos puntos que les conté anteriormente. Inclusive muchas veces cuando uno entra a mirar los indicadores pues como básicos o normales que vemos en el mundo del fraude, uno pues encuentra los falsos positivos, los porcentajes de declinación. Lo que nosotros hicimos fue tratar de o llevar esos indicadores a donde, digamos, más centro de gravedad tenía en esas diferentes fuerzas que tenemos en la esfera del fraude. Entonces, por darles un ejemplo, la experiencia del cliente, que era una de ellas, que es clave para nosotros, nosotros hoy estamos midiendo, tenemos un indicador de calidad de nuestras experiencias, los procesos propios de seguridad. Llámese un proceso de una gestión de un bloqueo, un desbloqueo, un proceso de un reclamo, procesos de autogestión que, digamos, digamos, como esa evolución de un modelo asistido a un modelo autogestionado en toda esa operación. Los falsos positivos los ponemos como un indicador de experiencia y el porcentaje de declinación también lo ponemos como un porcentaje, digamos, una variable, por así decir, un indicador de experiencia. Cuando nos vamos al mundo de las pérdidas por fraude, pues claramente ahí está esa cancha que nos marca el equipo de riesgo operacional, que es pues esa pérdida neta que tenemos que buscar, controlar, balancear. Tenemos los puntos base cuando nos movemos pues al punto de los medios de pago sobre todo. Cuando hablamos del negocio, en ese frente del negocio, pues los niveles de aprobación. También somos parte, digamos, de eso. Estamos revisando constantemente los niveles de aprobación, cómo están comportando las transacciones. Todas las transacciones hacemos cuánto estamos aprobando, tanto para canales digitales como para medios de pago. Y en educación y cultura también. Medimos constantemente esos impactos que tenemos de nuestras campañas y acciones que realizamos en pro de educar a nuestros clientes. Esa es compleja, porque cuando uno no la ve, digamos, muy claro en esa pérdida directamente, es más una apuesta, digamos, en largo plazo y que el cliente en realidad le llegue el mensaje que estamos esperando que le llegue. Esos Sí. son como los indicadores, Edgar, cómo los dividimos. No nos quedamos solamente con el indicador de fraude, que es lo natural, sino cómo en cada uno de esa esfera ponemos indicadores y sobre eso actuamos en nuestro día a día. Sí, pues, los hemos muchas veces compartido y discutido y claramente no todos son
manejables o palancas donde nosotros los vendors podemos actuar. Hay elementos que son ya intrínsecos a la propia estrategia, ¿no? Creo que lo interesante es que haya y siempre hay la capacidad de entender esa estrategia hacia dónde va y cómo tú articulas con tus herramientas para poder llegar a cumplir con esa estrategia, ¿no? Yo creo que yo recuerdo que hace muchos años uno hablaba de los temas de fraude y hablaba de los temas de los indicadores, y los indicadores parecían que eran un resultado y no había manera de poder decir, bueno, déjame articular una estrategia para llegar a este número, a este otro número. Entonces, ahora las herramientas están mucho más a la disposición para poder planificar mejor lo que se hace, ¿no? Y ahí en ese sentido, te preguntaría un poco, porque además creo que si no hablo de temas de analítica o temas de inteligencia artificial, va a parecer que no estamos hablando de bancos o de tecnología o en FinTech América, ¿no? Pero creo que hay unos temas de modernización o de disrupción ligados a la analítica, a los datos, al fraude. ¿Cómo ves eso? Y en particular, algo que yo he visto que ha sido un elemento común en las conversaciones con todos nuestros clientes es este balance de donde el ser humano cumple un rol diferente, donde la analítica reemplaza lo que antes hacíamos todos en Excel o en SQL o algo, sí, ya pareciera que eso pasa ya a otro plano porque los elementos de cómputo y los elementos analíticos ahora obligan y empujan a que la conversación sea de otro nivel. Ese balance entre el individuo y la inteligencia artificial, digamos, en este momento de disrupción, ¿cómo lo ves en fraude dentro de Bancolombia? Y cuando hablamos pues de todo el tema de inteligencia artificial y la evolución que estamos teniendo alrededor de la inteligencia artificial generativa, hay muchas posiciones. Yo soy de la posición que todas estas nuevas tecnologías deben ser una extensión de las capacidades del ser humano. Y así es como lo estamos llevando, digamos, al mundo de Bancolombia. ¿Cómo hacemos en ese proceso de gestión del fraude? No solamente, vuelvo a insistir, en el monitoreo, sino en todo lo que pasa antes y después. La operación es clave, cómo estas tecnologías nos apoyan y hacen y extienden las capacidades de nuestros equipos para hacer mucho mejor su trabajo. Lo que decías, hoy pues un proceso de investigación de un fraude es un proceso, digamos, intensivo, manual, donde hay que juntar mucha información, analizar, pues, digamos, completamente ese caso, y es cómo le entregamos herramientas de inteligencia artificial a estos equipos para que con base en esa interacción y todos los datos que podamos extraer y las funcionalidades y nuevas capacidades de la inteligencia artificial nos ayuden, digamos, a, a hacer mucho mejor y mucho más escalable nuestra operación. Lo mismo en el mundo, pues creo que nosotros en las herramientas que vemos de antifraude, todas tienen inteligencia artificial. Eso no salió hace un año ni dos, eso viene hace mucho tiempo, pero también cómo lo llevamos a procesos de identificación, a procesos de autorización. Creo que en la cadena completa de gestión del fraude, eh, todas estas nuevas tecnologías hacen una parte integral, y que estamos empezando, no, que estamos utilizando constantemente en nuestros procesos, y cada día va a ir llevando nuevas mejoras a nuestra operación y nuestras decisiones estratégicas alrededor de la gestión del fraude. No, y evidentemente nosotros estamos hablando del tema y mientras estamos aquí trabajando, los elementos, digamos, de fraude están también utilizando inteligencia artificial para mejorar sus propios procesos, como todo, ¿no? Aquí estamos siempre en esta tensión, uno da un paso, ellos dan otro y en ese momento nos vemos. Cuéntanos, ya ahora viendo hacia adelante, ¿no? Se ha logrado mucho, yo pienso que se ha logrado mucho y los resultados que se han logrado, uno que ve múltiples bancos y resultados, uno ve un proceso bien, bien positivo y bien llevado en el caso de Bancolombia. Pero ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo ves a mediano plazo con estas tendencias de vistas o visiones de 360 grados? Con estos temas que hay de evolución del fraude. O sea, si Mauricio me fuera a pensar ahorita como en 5 años de qué estamos hablando, digamos, desde vector de fraudes hasta cambios en procesos y cómo lo ves integrado, digamos, al ámbito de ustedes en Bancolombia. Yo inclusive también traje un slide
un slide que complementa esa visión 360 y que es la visión interna de lo que nosotros denominamos esa esfera de la gestión del fraude. Entonces, esa visión 360 trasciende solamente esa mirada end-to-end, sino el front-to-back. Pero cómo nos metemos al interior de esa esfera, nosotros lo definimos en esos 4 grandes momentos que vive un cliente alrededor de los temas de seguridad. Son esos procesos de identificación, normalmente los vemos en procesos de vinculación, el tema de KYC, identificación, tanto para persona natural como para persona jurídica. Ahí lo que buscamos es cómo entender mucho más a ese cliente para hacer una mejor toma de decisiones. Cuando nos movemos al mundo de la autenticación, que es el siguiente paso, es cuando el cliente ya tiene ese, llamémoslo, normalmente es usuario y contraseña, pero cómo evolucionamos hacia una autenticación basada en riesgo y sin claves. El mundo de la autorización, que ya después de que entré, ¿qué puedo hacer? Es como con todo el mundo de Open Finance, Open Banking, cómo trascendemos esos mundos de delegación hacia esos nuevos, digamos, ambientes. Y en el mundo del monitoreo, que es clave, que normalmente vemos como ese monitoreo presente y que hemos evolucionado de ese monitoreo tradicional basado en la información básica de una transacción a cómo pasamos a una mirada orientada al cliente, pero ya estamos trabajando en cómo evolucionamos hacia una mirada orientada a la identidad del cliente y todo lo que lo compone, porque la identidad no solamente, o como en la mirada del perfil del cliente es, por ejemplo, su perfil transaccional, pero en la mirada de identidad del cliente trasciende, digamos, ese círculo interior de identificación y autorización y es cómo el cliente ha interactuado con nosotros en cada uno de esos momentos. Entonces, esa mirada, visión 360, como les decía, no solamente es en el end-to-end, sino en el front-to-back, y cuando lo miramos desde adentro, ¿qué pasa al interior en ese ciclo de vida que tiene el cliente con los temas de seguridad? Ya en el mundo, en la franja verde, vemos como algunas de las capacidades y después es como esa franja donde están los diferentes puntos de interacción, canales, servicios de banco. De cara al futuro, pues hombre, yo creo que lo que hablamos ahorita, la inteligencia artificial está acelerando demasiado cómo esos vectores de ataque van evolucionando. Pero yo quiero resaltar algo y es que nosotros como entidades financieras y en el ecosistema completo de esa relación con nuestros vendors, con toda la cadena de valor, hemos hecho un trabajo muy bueno en los temas de ciberseguridad y los defraudadores saben eso. Y por eso es que se han ido moviendo hacia el cliente. Entonces, mi mensaje, digamos, de cierre es que nosotros como entidades financieras tenemos que seguir trabajando muy duro en cómo desarrollar funcionalidades, cómo desarrollar estrategias de educación y cultura para proteger a nuestros clientes. En el banco tenemos una analogía del río arriba y el río abajo cuando hablamos de fraude. Y es que si tú dejas que al río arriba le entre mucha basura, pues el río abajo va a ser muy difícil de gestionar y muchas veces los temas de monitoreo están en el río abajo. Entonces, si hacemos muy fuerte, si robustecemos, digamos, esa mirada integral, pero sobre todo en el río arriba, en temas de identificación, temas de autenticación, temas de autorización, el marginal de la gestión del fraude va a ser más, digamos, controlada y no va a ser muchísimo más escalable para una operación de gestión del fraude. Esa es como mi visión. Yo creo que vamos a ver mucho más evolución alrededor de la inteligencia artificial. Los clientes van a seguir siendo y con más velocidad ese vector de ataque, la ingeniería social. Vemos el crecimiento de las estafas, que es un tema pues que si uno se para ya desde la perspectiva pues como de seguridad, uno dice, pero pues, el cliente hizo un uso adecuado de sus canales, inclusive el monitoreo muchas veces es complejo porque el cliente acepta que él hizo la transacción, solamente que la hizo donde no debía ser. La estafa es uno de los temas que estamos trabajando duro. Como decías ahorita, pues los pagos instantáneos para nosotros no es nuevo y eso pues hace que el tiempo real tenga que ir evolucionando a tomar esas decisiones y que nuestros motores de riesgo y que las acciones de los diferentes puntos de control que les contaba ahorita pues tengan esa condición y que puedan integrar completamente esa visión y esa esfera de gestión del fraude. Chéverísimo, Mauricio. Sí, tocaste el punto de educación que creo que es clave porque al final el cliente es el eslabón más débil
de esa cadena y por eso es que los estafadores atacan muy fuertemente por ahí, ¿no? Mira, yo quisiera de repente pasar algunas preguntas de la audiencia, creo que nos queda un poco de tiempo. Les vamos a deber las respuestas, hay muchas preguntas, he escogido por lo menos un par de las que están acá presentes. Erika Torres nos pregunta por qué o qué es lo que están haciendo diferente al resto de las entidades financieras. Un par de secretos del éxito. Y Mauricio, adelante tú, yo con todo gusto tomo también dos que yo mencionaría, pero tú primero, cuenta dos que tú dirías, estas son dos claves. Yo, que lo he mencionado, voy a tratar de recapitularlo y es uno, trabajar eh, desde el negocio. O sea, creo que eso es clave para el éxito, digamos, de la gestión del fraude. Eh, Otro tema que cabe muy bien en la pregunta es cómo diseñamos productos, canales, servicios financieros para nuestros clientes desde la seguridad, security by design. Yo creo que eso es un tema clave para hacer, digamos, mejor las cosas. Y lo último es, yo creo que es esa esfera, yo les he ido contando mucho sobre el tema de la esfera de gestión de fraude, cómo nosotros lo vemos. No es solo una variable, nosotros tenemos que mantener ese balance entre esas cuatro variables, que muchas veces pues son fuerzas que mueven nuestra gestión. Entonces yo diría pensar no solamente en las pérdidas por error, que son claves, pero también en el cliente desde el centro, desde que diseñamos el producto o el canal o el servicio. Eso son temas que nosotros vemos como diferenciales de lo que estamos haciendo y de lo que viene para nuestros clientes en Colombia. Dale. Yo le agregaría a Erika, si me preguntas, dos elementos claves de éxito. Uno tiene que ver con entender que esto no es un tema solamente de herramientas, sino que es un tema también de procesos. Las organizaciones tienen que hacer robustos sus procesos. Si yo pongo la herramienta que ponga, pero, por ejemplo, hay una manera de vulnerar la llamada y es el estafador el que llama haciéndose pasar por el cliente y pasa los controles de un banco, exactamente qué fue lo que hicimos en todo lo que montamos tecnológicamente hablando y ese pedacito del proceso se nos queda abierto y nos lo vulnera. Y el otro elemento, yo creo que lo tocó en parte un poco también Mauricio, y es este tema de acompañamiento y de customización y donde uno siente que no es lo mismo algo traído de afuera que algo que esté en la región, no es lo mismo tener modelos específicos para tu banco, específicos para tus transacciones, para tus clientes. En ese mundo creo que cuando uno ve los puntos básicos de fraude hay una gran diferencia entre sistemas, vamos a decir, tradicionales de reglas y sistemas ya donde los modelos hacen lo que tienen que hacer, pero lo hacen bien porque están hechos para tu clientela, para tu banco, para tus segmentos, para tus transacciones. Creo que ese nivel de especificidad es muy importante a la hora de tratar el punto de los temas de fraude, sea desde la autenticación, el monitoreo, cualquiera de las dinámicas que está. Y si me permiten, digamos, el comercial, digamos, también en múltiples foros donde yo estaba hablando, yo he acuñado un poco la idea de que este tema de estar haciendo reglas y reglas y reglas, me parece que ya llegó a un punto donde ya la analítica prescriptiva tiene que ser la que marca un poco esa pauta, porque la computadora es capaz de sacar una cantidad de cuentas que nosotros como seres humanos no estamos hechos para eso, estamos hechos para otra cosa diferente, y por eso un poco lo que comentaba con Mauricio, es una dinámica de crecimiento mutuo entre Ubit y Bancolombia de cómo optimizar ese tema de las reglas para que efectivamente la conversación se dé en otro nivel, ¿no? Rescato otra pregunta acá, no sé cuánto tiempo me queda poco tiempo. Cristian Toro nos pregunta, y está ligado un poco con la conversación que mencionaba que tuve con un directivo de banco. Cristian nos pregunta, Mauricio, ¿cómo se puede medir el costo de oportunidad asociado con la implementación de controles de prevención? Es decir, cuando mitigo, cuando no mitigo, pierdo, ¿cómo balanceo eso? ¿Cuál es el approach en Bancolombia? Nosotros, digamos, en Bancolombia, lo que buscamos es que cada una de nuestras implementaciones, inclusive muchas veces en acciones que tomamos desde contención, evaluar, digamos, como ese caso de negocio. ¿Listo? ¿Cuál es esa generación de valor de la acción que estamos tomando?
vuelvo otra vez y ser muy insistente con la esfera del fraude, porque cada una de esas fuerzas pone presión sobre el caso de negocio. Uno puede tomar acciones de implementar una solución, traer un modelo que le pegue muy duro al fraude, pero si le está dando también o afectando la experiencia del cliente o le está, digamos, restando a los niveles de aprobación, pues no hace sentido. Es como tenemos ese balance. Entonces es más buscando esa generación de valor desde ese costo total del fraude que implica a las personas, que implica los procesos, que implica las herramientas, que implica el riesgo. Todo lo que hacemos para operar está incluido en esa visión, digamos, de valoración de las decisiones que tomamos. Esa sería como la respuesta al respecto a Cristian. Yo te agregaría ahí quizás también, Cristian, Mauricio, creo que debe ser cuantificable el ejercicio. Cuando tú estás quizás en canales digitales un poco más complejos, porque vas al ámbito un poco de medir el impacto en el cliente cuando le niegas o cuando le pides una autenticación. Pero en tarjeta de crédito, por ejemplo, me parece que es el caso reina, y es que tú puedes cuantificar cuánto es lo que estás perdiendo de negocio cuando estás deteniendo demasiado fraude, cuánto es lo que estás efectivamente mitigando en el fraude, y cuánto estás invirtiendo en tus sistemas, tu gente, tus controles, y al final es como si estuvieras haciendo un caso de negocio, y como todo caso de negocio se puede intentar optimizar. Y particularmente, como decía antes, ya en esta era donde los datos más bien, creo que más bien hoy en día hay instituciones que tienen el problema que tienen demasiados datos. Antes es que no había datos, ahora hay demasiados datos. Creo que se puede cuantificar eso. Yo invitaría a la cuantificación como una guía, no es que es una manera de decirlo, pero como una guía, ¿no? Tenemos otra pregunta acá, pues que se me mueve, tiene que ver con, Edwin Jiménez nos pregunta, ¿en Colombia existe normativa de algún ente regulador relacionado con la gestión de ciberdelitos? Y si existe, ¿cuáles son los mayores retos y cómo los solventaron? Para hablar de gestión del fraude, pues yo creo que tenemos retos, digamos, de cara a la regulación. Y yo creo que es un punto que vimos en toda la región, incluso diría en el mundo, y es ese conocimiento de los reguladores sobre lo que nosotros diseñamos en el mundo de gestión del fraude. Cuando uno lo mira, digamos, desde la perspectiva del retrovisor, pues uno dice, pero hombre, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué? El ejemplo perfecto que vimos es el perfil transaccional. Pues uno dice, el perfil transaccional tiene que entender el comportamiento del cliente, pero sabemos que hay outliers sobre ese perfil transaccional que no siempre pueden ser una declinación. El cliente, pues, no todos los días, por ejemplo, que ponemos nosotros, compra una nevera. Y el día que la compre no se la podemos declinar porque no está en el perfil transaccional, porque buscamos ese balance con el negocio. Entonces, yo diría que el reto que tenemos y que constantemente lo vamos a tener porque los reguladores cambian mucho es cómo nosotros, inclusive es una responsabilidad, cómo nosotros estamos en contacto más, explicamos qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, el contexto completo de lo que hacemos para tomar mejores decisiones, siempre en pro, digamos, de nuestros clientes. Yo creo que en el mercado tú puedes tener como dos vertientes, ¿no? La necesidad de cumplir con la regulación. Tengo que comprar un sistema, tengo que montar esto porque me lo pide el regulador, o yo quiero montar esto porque creo que esto es una mejora a mi proceso. Yo creo que habiendo visto un poco la gestión dentro de un Bancolombia, ustedes lo ven desde ese ángulo, desde el número dos, es decir, esto es buena práctica gerencial, es buena práctica de control de procesos. También tengo una regulación que cumplir, muy bien, y probablemente cuando lo haces así, no solamente cumples, sino que excedes. Eh, Cuando vas en un ámbito de tengo que tener algo para cumplir una regulación, pareciera que no hay la compra interna de que eso es un proceso necesario, de que la gestión de fraude lo tengo que tener, digamos, más allá de porque lo pide el regulador, sino por un tema de mitigación de mis pérdidas, de manejo del cliente, de manejo de la relación con el cliente. Hay muchas otras cosas que están ahí. Y creo que sucede igual en el ámbito de gestión de riesgos en general, sea de crédito, riesgo de crédito, riesgo mercado operacional, lo mismo. Si tú estás actuando como banco, es porque estás tomando riesgo. Bueno, pues tienes que tomarlo de manera consciente. Quizás un poco para ahondar un poco esa pregunta que nos hacían del balance.
Adicionalmente, bueno, aquí un comentario dice, sí, Mauro, o alguien que te conoce, sí, gestión del día a día, riesgo, ¿es más riesgoso el cliente o el defraudador? Pregunta Vicente Russo. Eh, ¿Cómo lo ves tú, Mauro? ¿Cuál es más peligroso? No, el cliente nunca será peligroso, digo que el defraudador. No, el cliente es nuestra razón de ser. Yo creo que todos los días tenemos que trabajar por ellos, como les decía, cuidarlos, no solamente desde el monitoreo, es desde que inician la relación con nosotros, la interacción inclusive desde ser usuarios o clientes prospectos. Creo que ahí tenemos que estar apoyándolo, acompañándolo en todo en ese proceso y cuidarlo. Creo que ya me pongo el sombrero pues como de seguridad. Sí, sí. Mire, por último, Claudio nos preguntó hace rato, y creo que ya nos van a sacar de acá, a Mauricio, a ti y a mí. Claudio nos está preguntando cómo han enfrentado en Bancolombia la estafa o la ingeniería social, donde las autenticaciones robustas pasan a un segundo plano. Con qué capacidades? Eh, Ahorita hablamos de eso, hablamos de la ingeniería social y de las estafas. Vuelvo a insistir, la educación es clave desde la prevención, pero también obviamente desde los controles tecnológicos y de las acciones propias que nosotros tenemos. Una de las cosas y los retos que tenemos, no solamente en el mundo de los canales digitales, sino de los medios de pago, y son conversaciones que hemos tenido al respecto en la industria, es cómo hacemos para que los clientes no tengan tantos datos, cómo hacemos para que los defraudadores no tengan datos que pedirle a los clientes y puedan entregar o, bueno, un account takeover, pues tomar. Ujú. Y ahí tenemos que seguir trabajando. Entonces, tecnologías que estamos viendo ahora surgiendo, eh, son claves para ellos. Buscar, que también les contaba ahorita, cómo en esa interacción, ese journey que tiene el cliente en alguna transacción específica, podemos darle alguna identificación o alguna alerta que le diga, ojo, revise, para, piense y actúa, que lo hablamos ahorita, Ujú. antes de que haga la transacción. También yo creo que tenemos que seguirlo haciendo constantemente. Otro es desde desde esos procesos de autogestión propios en las aplicaciones móviles, cómo le ayudamos al cliente a hacer mucho más fácil su día a día, que si identifica algún riesgo pueda tomar una acción muy rápido. Yo creo que ahí tenemos que seguir trabajando y no es hacer una sola, es constantemente estar evolucionando sobre cada una de ellas. Sí, yo quizás tomo la parte final de la pregunta, creo que tú la estás viendo igual en pantalla y quizás te colaboro ahí en eso, ¿no? Que preguntan cómo se integran los activos analíticos a la estrategia. Les mencionaría a Claudio dos elementos analíticos que a mí me parece que son fundamentales acá, ¿no? El primero tiene que ver con la integración de las herramientas, la integración de todo lo que tú estás viendo que está ocurriendo afuera. Entonces, por ejemplo, si tú estás mitigando los temas de phishing, motores de búsqueda, etcétera, esa información tiene que ser una información que esté llegando a tus motores de monitoreo. Es decir, no puedes seguir monitoreando en silos. Tienes que tratar de ver cómo todas esas señales se van integrando. Y en esa medida nosotros hemos sido muy activos en estos temas de las bases de datos de grafos y cómo las bases de datos de grafos permiten integrar e interconectar las cosas que están pasando, además que están pasando a tiempo real. Entonces, ya no estoy hablando ni siquiera de un score, no, estoy hablando de... Entonces ya tú estás teniendo distintos elementos, distintas llamadas que están llegando, distintos clics que están llegando, y cuando uno lo ve, y aquellos que estén en la llamada que hayan hecho alguna auditoría de fraude, alguna investigación de fraude, lo que han hecho es agarrar en la pizarra blanca en la oficina con un marcador, han pintado bolitas y arcos, ¿correcto? Entonces, cuando uno lo pinta, dice, así es que lo están haciendo. Bueno, eso es una base de datos de grafos. Quizás, si me permiten ahí el comentario tecnológico, es un paradigma que ayuda muchísimo a que desde el punto de vista analítico se integre la información, se integre lo que está fluyendo en los distintos sensores que tiene un banco operando todo el día, que es por donde nos están afectando todos los vectores esos son los vectores de ataque al final, ¿no? No sé si eso contribuye un poco a responder esa pregunta. Nos pregunta si la entrevista de hoy o el webinar de hoy va a estar grabado. Sí, va a estar grabado y disponible para los asistentes.
Rey, creo que llegamos al final de hoy. Prefiero yo inclusive, evidentemente, ayudar en la despedida acá. Mauricio, Mauro, mil gracias por atender a la invitación, compartir acá con nosotros. Estoy seguro que quedan preguntas sin responder, pero todo lo bueno tiene su final también. Y a lo mejor hacemos otra sesión en otro momento. Entonces, de nuevo, Mauricio, muchas gracias y a FinTech América también muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias a los dos y a todos los que estuvieron pues en el webinar. Tienen en el sitio nuestros LinkedIns, preguntas, lo que necesiten. Aquí estamos para ayudarnos, para colaborar. Como les decía ahorita, siempre pensando en nuestros clientes. Bueno, muchísimas gracias a los dos. La verdad, tremenda sesión y como vemos por todas las preguntas de la audiencia, muy enganchados en el tema de hoy. Bueno, yo le quiero agradecer enormemente a Mauricio y a Edgar por esta excelente sesión. Y antes de despedirme, me gustaría darle las gracias a todos ustedes por haber participado. Esperamos que les haya gustado esta nueva propuesta. Y por supuesto, quiero darle un agradecimiento a nuestro valioso socio, Uvity, por apoyar este evento y hacerlo posible. Si quieren más información sobre ellos o sus datos de contacto, podemos compartirlos en el chat. Antes de terminar el programa, quiero recordarles que se acerca la conferencia anual FinTech Américas Miami 2025, que se llevará a cabo este año el 18 al 20 de marzo aquí en Miami, en el Hotel Fontainebleau. Quedan pocos días para aprovechar el descuento Super Early Bird que se acaba el 30 de noviembre. No lo dejen pasar. Espero que puedan acompañarnos y que será una experiencia muy valiosa que reunirá a la comunidad de FinTech Américas para aprender, conectar y, por supuesto, disfrutar la vibrante ciudad de Miami, que es un destino realmente hermoso para visitar en el mes de marzo. Para obtener más información sobre la conferencia, pueden escanear el código QR que les apareció en la pantalla. Bueno, y ahora me despido hasta el próximo programa de FATV. Les deseo que tengan una excelente fin de semana. Hablamos pronto.